Buenos días, estimados amigos. Ahora sí, de derecho tributario, para no equivocarme por segunda vez en el nombre de la materia, pero sí recordándoles a todos de una manera muy especial un grupo bien colaborador, bien unido en lo positivo, y estoy dirigiéndome nuevamente a ustedes para desarrollar y dar unas ideas básicas del guión de clase número 5. Este guión de clase número 5 referido a las deducciones del impuesto sobre la renta. Para comenzar, quiero aclararles que el enfoque de este video está referido básicamente a la actividad del abogado relacionado con las deducciones del impuesto sobre la renta. En su guión de clases tienen de manera resumida esta parte de nuestra legislación tributaria que resulta ser pero bien amplia. En este sentido es importante que tomemos en cuenta al menos una parte específica relacionada con el abogado y que guarda concordancia con la tarea que aparece al final del guión de clases. Comienzo definiendo qué es una deducción del impuesto sobre la renta. Nos dice que son las erogaciones en que incurren los sujetos pasivos necesarias para generar la renta gravable y conservación de la fuente. En este sentido, tenemos que toda erogación, vamos a ubicarnos en la actividad del profesional del derecho, en el abogado y notario, para que nos sea un poco más comprensible toda esta terminología. Ahora bien, en cuanto a ello, ¿cómo puede ser la actividad económica de un abogado y notario? Puede dedicarse a la profesión laboral, liberal, primero. Segundo, empleado público. Tercero, como empleado privado. Entonces, todas aquellas erogaciones que se incurren y que sean necesarias para generar la renta gravable. Entendamos entonces la renta gravable tal como lo hemos expresado con anterioridad, que son los ingresos sujetos al pago del impuesto. Y la conservación de la fuente, aquella base que sirve para generar esos ingresos. En este caso, imagínense la oficina jurídica con todos los bienes y accesorios necesarios, el profesional mismo que realiza la actividad, y ya vamos a ver alguna aclaración específica al respecto, pero en sí son aquellas erogaciones. Recordemos también sujetos pasivos, de acuerdo al tipo de persona, persona natural, persona jurídica, y ficciones que ya ustedes conocen y tienen ese cuadrito que cada vez recuerdo para efectos que podamos relacionar esta temática del día. Vamos a ver de manera resumida los tipos de deducciones. Ya vamos a también hacer alguna aclaración respecto de todas estas fuentes, todos estos rubros. Pero los tipos de deducciones básicamente comenzamos a partir del artículo 28 que relaciona la renta neta y les dice que la renta neta es la diferencia entre los ingresos gravables menos las deducciones. De luego da el espacio para los tipos de deducciones que aparecen detalladas a partir del artículo 29 al 33 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Deducciones generales. Es el primer rubro donde comprende básicamente aquellas erogaciones relacionadas directamente como sueldos, salarios, cuotas de seguridad social, compra de insumos,
materia prima, etcétera, etcétera. Pienso que aquí no da mayor problema porque se relacionan directamente, deben estar relacionados directamente a la generación del ingreso gravable. En segundo lugar, tenemos la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es la pérdida de valor, el deterioro que sufren ciertos bienes por su uso o transcurso del tiempo. En este caso también es importante aclarar, y tal como en su guión de clases establece, que las deducciones en términos contables y económicos las definen como costos y gastos. Por eso en su ley ustedes encuentran con frecuencia referido el término costo y gasto. Es el equivalente contable al término deducción. Entonces, la depreciación es un término más que todo contable asociado a ciertos bienes que se deterioran. En el caso del abogado y notario, en su oficina va a tener, ejemplo, computadora, bienes muebles que se deterioran. Pues, una parte de esta actividad es la que va a generar cierto nivel de deducción, y para eso la ley en el artículo 30 establece eh, una tabla, una tabla en el sentido que dice edificaciones 20 años, maquinaria 5 años, vehículos 4 años y otros bienes 2 años para efectos de deducirse ese valor. Ojo, siempre y cuando sea utilizada en la generación del ingreso gravable. Es un requisito indispensable de acuerdo al principio de necesidad del gasto. Este es el principio que impera en la parte de las deducciones del impuesto sobre la renta. Así también tenemos programas informáticos y software. Imagínense el notario que adquiere el programa para efectos de redactar e imprimir documentos, el famoso protocolar. Entonces ese programa va a estar sujeto a una amortización, a una distribución de del gasto básicamente en 2 años para podérselo deducir del impuesto sobre la renta. Dentro de este mismo tenemos otras deducciones que comprenden otras deducciones. Las otras deducciones en el artículo 31 tenemos básicamente referidos a reservas, dependiendo si el notario tiene una sociedad constituida en su oficina jurídica, va a poderse deducir reserva legal. Las instituciones financieras tienen opción a deducirse la reserva para cuentas incobrables y reserva de saneamiento. Es importante aclarar que estas otras deducciones son de aplicación general para todo tipo de personas. Luego tenemos las erogaciones con fines sociales. Estas erogaciones con fines sociales están referidas, entre otras, a aquellas que son destinadas para efectos de un bienestar general de los trabajadores en esas empresas donde tienen gran cantidad de trabajadores y construyen hasta centros recreativos u otro tipo de infraestructura para bienestar de sus empleados. Importante considerar también aquí que se incorporan las donaciones a entidades sin fines de lucro, ya conocidas por ustedes, hasta un límite máximo de un 20%. Es decir, nosotros como personas altruistas podemos deducirnos únicamente un 20% de donaciones a este tipo de entidades. Para concluir,
Las otras deducciones de personas naturales, exclusivamente a personas naturales, como por ejemplo, los dos rubros básicos, gastos médicos y colegiaturas, 800 y 800, que hacen un máximo de 1600 si está debidamente documentado. Entonces, es importante concluir que las deducciones deben estar documentadas, comprobadas y ser necesarias para la generación del ingreso gravable y la conservación de la fuente. He separado acá un rubro bien importante y extenso que está referido a costos y gastos no deducibles. En el transcurso de los años ha dado muchos problemas para efectos de liquidación del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque se argumentan muchas circunstancias. Por ejemplo, estos costos y gastos no deducibles han sido incorporados como un agregado en el artículo 29A de la ley y está referido eh, a 14 rubros. Acá solamente les resumo en 7 de ellos. Gastos personales no están considerados como deducibles. Un ejemplo, si compra joyas para su uso personal y no es necesaria para la generación del ingreso gravable. Gastos de viaje y viáticos. Un ejemplo, un abogado y notario que se deduzca como un caso que pude ver en una auditoría de viaje al Vaticano. No le encuentro ninguna relación con la actividad jurídica notarial. Los bienes y mejoras capitalizables es cuando construye, pero debe construir en el bien que sirve de fuente, y no una construcción en su casa de habitación o en otro lugar. Alquiler para uso personal. El alquiler de su vivienda no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Las pérdidas de capital. Esto más que todo relacionado cuando hay hurto o robo. Esa pérdida de mercancías constituye una pérdida de capital que no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Toda erogación no comprendida en la ley, aunque hay que tener mucho cuidado, que sobre todo rige el principio de necesidad y conservación de la fuente, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se dio el caso de un artista que se hizo un implante en una área que era su fuente de atractivo de ingresos y fue hasta la Corte Federal argumentando que sí era necesaria para la generación de su ingreso. Entonces, importante esta consideración por el principio de necesidad del gasto. Por último, en todas aquellas erogaciones donde no retenga y no pague lo retenido o no pague lo retenido aunque haya hecho la deducción de retención correspondiente, entonces no van a ser deducibles del impuesto sobre la renta. De esta manera presento brevemente el recorrido por el guión de las deducciones. Ustedes tienen en su documento un poquito más amplia esta información. Cualquier inquietud, cualquier consulta, estoy a las órdenes. Está el espacio del aula virtual. Por allí pueda existir en el artículo 30 que se hace alguna repetición, pero recuérdense que estamos aprendiendo todos cada día. Así es que un gran saludo, cuídense mucho, esperamos estar reunidos nuevamente. Muchas gracias, cualquier parecido es pura coincidencia.